Realmente vamos a presentar la materia y dónde estamos. La materia se trata de física, correspondiente al plan Fines. Esta va a ser la primera de 8 clases de física y 8 clases de química van a ser. Esta es la primera de física. ¿Mm? Yo soy Milton Pérez es mi nombre. Ahí tienen también mi número, así que no hay problema para comunicarse, cualquier tipo de dudas. Todas las dudas esperamos que sean o en clase o mediante el grupo. Así las podemos contestar para todos y resolver para todos, ¿sí? Vamos a comenzar un poquito con la introducción de física, ¿sí? Eh, para lo cual vamos a buscar definirla, ¿sí? ¿Qué es la física? ¿Eh? Hola, buenas. Yo soy el profe Milton y soy el que les voy a dar electrónicamente, de manera virtual, la materia de física. Así que bienvenidos a mi clase. Esta es la definición de física que pueden encontrar en el diccionario, ¿no? Física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y también las relaciones entre ambas, ¿sí? Así que física es una ciencia. Esa ciencia viene de una palabra original que en griego quiere decir relativo a la naturaleza. Como ven acá la fuente, esta fuente corresponde al diccionario de la Real Academia Española. Así que la física es una ciencia experimental que se basa mayormente en observar, ¿sí? La clave de la física es la observación. Pero cuando hablamos de la palabra observación, no quiere decir simplemente mirar con la boca abierta. No, 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 no. Significa pensar, significa buscar patrones, buscar fenómenos naturales, buscar cosas que encajen y a partir de eso que uno observa, buscar pistas, buscar patrones. En base a esas interpretaciones, a veces equivocadas, se hacen conjeturas. Les doy un ejemplo de una mala observación. Una mala observación la hicieron nuestros ancestros cuando buscaban dibujos entre las estrellas. Y después, entre esos dibujos en las estrellas, creyeron poder adivinar el futuro de las personas, cuando sucede que en realidad no están relacionadas esas cosas. Inventaron patrones donde no existen. Por eso, a nivel científico, cuando uno interpreta, ¿no? Basándose en la seguridad de interpretar la idea original del creador de la naturaleza, fijémonos esto, nosotros somos observadores de la naturaleza. La física es la ciencia que se dedica a observar la naturaleza que ya está creada. Entonces la cosa es que a veces le dan premios al que descubre algo que antes nadie había visto. Por ejemplo, Colón cuando descubrió América, pero resulta que América ya estaba hecha y no le dieron ningún premio al que hizo América, al creador de la naturaleza. Entonces hay que ver que la observación tiene que ver con leer algo que ya está hecho. Ahí se pueden establecer teorías, se pueden establecer leyes o principios, que es las cosas, las fórmulas matemáticas básicamente que nosotros estudiamos. Así que, resumiendo, la física se basa en observar la naturaleza ya hecha y tratar de establecer leyes o ecuaciones matemáticas que la expliquen, ¿sí? Un ejemplo de una teoría bien hecha es la de la gravedad. Cuando Newton observa la gravedad, que las cosas caen para abajo, establece una ley matemática, ¿sí? Que explica la gravedad. Bien, ese es uno de los grandes científicos o héroes de la ciencia física, pero al creador no le dieron ningún premio por eso, ¿no? Al contrario, dicen que no existe, ¿sí? Esa sería la definición, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña reflexión a continuación. ¿Mm? La reflexión sería la siguiente, ¿no? Hay un pasaje de la Biblia en Job 26:14 que dice, miren, estos son apenas los bordes de sus caminos. Solo nos ha llegado un leve susurro acerca de él. Entonces, ¿quién puede entender su poderoso trueno? Esta reflexión nos habla de que apenas conocemos la mente de Dios, muy poquito. Si alguno pudo ver esa fórmula que está escrita ahí abajo, es una fórmula que dio vuelta a la historia, que
cambió la interpretación científica de las cosas. Albert Einstein la hizo y dice que la energía es eh, igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Mm? Es la fórmula de la energía cinética. Y explica ni más ni menos que la energía puede transformarse en materia y la materia en energía. Por lo tanto, no venimos de la nada. ¿Sí? La materia que somos vino de la energía que alguien creó con un diseño muy inteligente que vamos a ir descubriendo a medida que avancemos en la materia. ¿Sí? Bien, antes de pasar a la siguiente porción, solamente quiero que me digan si se está escuchando bien y viendo bien. Solamente eso. Cualquiera, por favor. Sí se escucha bien. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Un poquito más vamos a continuar. Al final de cada clase va a haber un pequeño práctico donde ustedes van a tener que responder preguntas, ¿no? El hecho de presentarlo es la asistencia, ¿sí? Y la nota que saquen en cada práctico va a ir formando la nota final, ¿sí? Si presentan todos los prácticos en tiempo y forma, no va a haber otro examen más que ese, ¿sí? Si nos vamos atrasando, ahí cambia un poquito. Entonces, vamos a preguntar, entre una de las cosas, la definición de física, que es lo que estudia, ¿sí? Para eso, vamos a seguir explicando dos cuestiones más solamente en la clase de hoy. La primera tiene que ver con las ramas de la física. Así como ustedes pueden observar que un árbol tiene ramas, ¿sí? Tiene un tronco y desde ahí salen ramas, así la física desde ese tronco tiene ramas, distintas ramas. Está la física óptica, la del sonido, estudia la mecánica, la física nuclear, un montón más que no están escritas acá. Y dentro de cada una de esas salen otras, y dentro de cada una de esas salen otras. Se va ramificando, ¿sí? Nosotros en esta parte vamos a estudiar la parte de la mecánica. Es más, una pequeña parte de la mecánica. Dentro de la mecánica hay tres ramas, la de los sólidos ideales, sólidos reales y fluidos. Nosotros nos vamos a dedicar a la de los cuerpos rígidos o sólidos reales. ¿Qué son estos sólidos ideales o cuerpos rígidos? Bueno, simplemente cuando vamos a sacar la cuenta de cualquier cosa, nos despojamos del cuerpo, lo reemplazamos por un puntito y a ese puntito le aplicamos todas las operaciones matemáticas que sea necesario. Muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué cuando voy a calcular la velocidad de un auto solamente pongo un puntito y la línea de la velocidad? No, no importa tanto que uno dibuje bonito el auto, ¿no? Porque no estamos haciendo cálculos reales, sino ideales. Los cálculos ideales son mucho mejor que los reales, porque son mucho más fáciles de hacer y son casi igual que los reales, ¿no? Después hay que afectarle unos factores y listo. No importa lo lindo que dibujemos las cosas, lo que importa es que entendamos los conceptos. Y para resolver problemas en física es fundamental eso, ¿no? Dibujar para entender las situaciones. Dentro de eso hay varias ramas, ¿sí? Nosotros vamos, acá está señalada la cinemática, la estática, la dinámica. Solamente vamos a estudiar la cinemática y una parte de la cinemática si nos da el tiempo, ¿sí? Estas son las ramas de física que vamos a preguntar en una de las preguntas, ¿sí? Que ustedes expliquen simplemente las ramas, ¿sí? O las variedades que hay dentro de la física de todo lo que se puede estudiar. Una diferencia entre la física y la química es que la física estudia la parte de afuera de los cuerpos, mientras que la química estudia la parte interna, las moléculas, los átomos, cómo están formadas y cómo cambian las sustancias. Eso en química. En física no, solamente las sustancias por fuera. ¿Mm? Muy bien. Hasta aquí la rama de la física, ¿sí? Esta es la primera porción. Acá la voy a cortar. Acá la vamos a cortar un poquito, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño break, porque acá es la parte donde se va a cortar la reunión, ¿sí? Y vamos 40 minutos, justo dice. Más o menos, en dos palabras. ¿En qué se basa la física? Aunque no sepa la definición bien, aunque salga más o menos, no importa. ¿En qué se basa la física entonces? ¿En qué consiste hacer física?
Pueden sacar el silencio y comentar. También tiene una funcioncita ahí para levantar la mano, ¿sí? Pero no hace falta. ¿Recuerdan? Sí, Cristian. Ahí en una parte, usted en lo que nos estaba explicando era que estudiaba más que todo en la parte de la naturaleza, estudiaba el tema de la materia y eso, ¿puede ser? Eso. Excelente. Ahí está. Y se basa fundamentalmente en la observación de eso que vos dijiste, ¿sí? En la Claro, por observación. eso, Ujú. en la observación. Eso. Claro, pero dijimos, observar no simplemente consiste en ver, porque la física estudia cosas como las ondas de radio, por ejemplo, o la gravedad que pusimos como ejemplo hace un momento, y ninguna de estas dos cosas que mencionamos pueden verse, ¿sí? Ajá, sí, sí. Entonces, ¿cómo la observamos? Para eso existen las magnitudes, ¿sí? Las magnitudes. ¿Qué es una magnitud? ¿Mm? ¿Qué es una magnitud? Es aquello que nos permite dimensionar, ¿no? Como la física se basa en observaciones, hay que medir las cosas, aunque no se vean, ¿no? Y mirando solamente no vamos a llegar a ninguna conclusión. Es necesario tomar medidas. Eso es observar, tomar medidas, poder tomar notas, poder tomar datos. Estas mediciones que uno toma cuando observa la naturaleza se las denomina magnitud, ¿sí? Así que van muy pegadas, muy unidas con la física. Sin magnitudes no habría física. Un ejemplo, ¿sí? Si yo digo, mi altura es 1,75 m, pueden observar ahí, en rojo, está escrito el número, ¿sí? Este número, ¿sí? Acompañado de una unidad. Esto es una altura, es una longitud, es una distancia, ¿sí? Esa distancia es a lo que llamamos magnitud. Esa distancia es a lo que llamamos magnitud. ¿Mm? Así pues, la magnitud mostrada, para expresar una magnitud, como mínimo se necesitan dos cosas, como hemos visto en ese ejemplo. Una cantidad, que sería ese número, el 1,75, y también necesitamos una unidad. En este caso es el metro, ¿sí? La magnitud que estamos analizando acá se llama distancia o longitud, ¿sí? Esto es una magnitud, una clase de magnitud. Hay unas cuantas clases que ahora las vamos a ir viendo. ¿Qué tipos de magnitudes existen? Miren, las magnitudes se clasifican según dos tipos, ¿sí? Las magnitudes se clasifican según su origen o según su naturaleza. Según su origen, se clasifican en dos. Y según su naturaleza, se clasifican en dos también. Según su origen, entonces, vamos a ver. Son las fundamentales y las derivadas. En un momento vamos a ver qué son cada una de estas dos cosas. Las magnitudes, según su origen, se clasifican en fundamentales o en derivadas. Dicho así de manera sencilla, para que captemos la idea, es como los colores. Hay colores básicos y colores que se obtienen a partir de esos colores básicos. Serían colores secundarios, ¿sí? Hay tres colores básicos. A partir de esos tres colores básicos se pueden formar cientos de miles, millones de colores. Por lo general yo pregunto, ¿cuántos colores conoce usted? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuántos colores existen? Muchos. Muchos, porque acabo de decir millones, pero si hubiera preguntado antes, casi la mayoría dice 12 colores, ¿sí? Pero mire, por poner un ejemplo, voy a poner acá en la calculadora lo que maneja la computadora. Por ejemplo, un programa gráfico o un board, ¿cuántos colores maneja la computadora? Fíjense, combina tres colores la computadora. Y para cada uno tiene 255 tonos. Para el primero, por 255 colores el segundo, por 255 colores el tercero. Fíjense, la computadora maneja 16.581.375 colores. Poquitos, ¿no?
Pero la calculadora no le pisa ni los talones a nuestro ojo o a una cámara óptica, no digital, óptica. Es muy superior. Así que se pueden lograr muchísimo. Yo no digo que en física haya tantos, pero acá, mezclando los tres principales, también se pueden obtener muchos secundarios, ¿sí? Muchas magnitudes derivadas. En un momento las vamos a ver, pero recuerden este concepto de los colores porque es bastante fácil entenderlo así. Es más fácil que explicarlo técnicamente como se debería explicar, ¿no? Ok, bien. Dijimos que era según su origen y según su naturaleza. Según su origen ya lo explicamos, ¿no? Estas dos, fundamentales y derivadas. Según su naturaleza, fíjense, también se pueden clasificar en dos categorías, se llaman escalares y vectoriales, ¿sí? Las escalares son las que vimos recién, ¿sí? Y la vamos a ver enseguida un poquito mejor. Ven que recién dijimos que era 1,75 la altura, ¿sí? 1,75 metros. Las escalares se definen por un número y una unidad. En cambio, las vectoriales necesitan 5 cosas para definirlos, ¿no? Por lo general, vector, uno asocia un vector con una flechita, ¿sí? Esta flechita tiene 5 componentes y lo vamos a ver enseguida también. Vamos a la primera clasificación, ¿sí? Acá tenemos un poquito la diferencia, ¿no? Según su naturaleza, entonces, se definen en escalares y vectoriales. La escalar es la que se define con un número y una unidad, ¿sí? Puede ser una distancia, puede ser la masa puede ser, por ejemplo, 3 kilogramos, ¿sí? Un número y una unidad. Puede ser el tiempo, ¿sí? Media hora, ¿sí? Media sería el número, o 30 minutos, ¿no? 30 sería el número y minutos la unidad. Esas son escalares. Pero las vectoriales, fíjense una cosa, a ver, le voy a pedir que me contesten una cosa. Para explicar la diferencia entre escalares y vectoriales, explíquenme una cosa. Imagínense que esta mesa, ¿la ven, no? Esta mesa que está acá, yo coloco una masa ahí enorme, de 1000 kilogramos. La apoyo sobre esta mesita. Pregunta, ¿cómo queda la mesita? Parece que le pusimos el peso en la colita al gato porque se escuchó el gato que dijo mío. Ah, sí, sí. ¿Cómo No, queda la mesita? molestarle. No hay problema. ¿Cómo queda la mesita con 1000 kilos arriba, una tonelada? Alguien que comente. Cuando se equivoquen, ahí es cuando aprenden. Cuando aciertan, no, porque es que ya lo sabían ya. Así que aprovechen, equivóquense. Y se rompe, yo creo, la mesita, profe. Muchas gracias por la respuesta. Ajá. Vamos a ver. ¿Sabes que hay un detalle? Hay un detalle interesante. Yo nunca dije que el, que el peso o la masa dije yo, vaya aplicada en dirección vertical. Nunca lo dije, ¿no? Por eso no necesariamente se va a romper. ¿Se entiende? Necesito más datos que eso, los 1000 kilos. Necesito explicar la dirección en la que va también, ¿ven? ¿Sí? Entonces, ahora yo les digo, ¿sí? Ahora yo les digo. Aplico los 1000 kilos en dirección vertical. En esta dirección, ¿no? Vertical. ¿Sí? Vamos a suponer que se traspasa la mesa y sigue acá. ¿Sí? En dirección vertical, ahora sí les estoy dando la dirección. ¿Cómo quedaría la mesa? Aplicándole 1000 kilos, pero ahora sí en dirección vertical. Puede ser que ahí sí se rompa por la caída que llega a tener. O solamente lo pone en dirección vertical nada más. Muchas gracias por la respuesta. Pero faltó otro detalle más, mira. Fíjate, observa acá, que yo nunca dije que era para abajo, solamente dije en dirección vertical. ¿Qué tal si era así para arriba? ¿Ves? Entonces la mesa la levantaría.
Notamos que necesitamos varias cosas. Varias cosas. No sería lo mismo aplicarla en dirección horizontal porque la alejaría a la mesa. ¿Sí? La dirección cambió ahí. ¿Sí? Y no es lo mismo para allá que para acá. Y no es lo mismo para arriba que para abajo. ¿Ven que necesito más datos que la dirección? Ahora le puse el número, ¿sí? 1000, la unidad, kilogramos, y la dirección, vertical. Y todavía no lo pude lograr, ¿no? Ahora le agregué el sentido, se llama eso, el sentido. ¿Es para arriba o es para Ajá. abajo? ¿Notamos? ¿Sí? Ahora te digo, son 1000 kilos, es vertical y es para abajo. ¿Cómo queda la mesa? Se salvó varias veces, ¿no? Parece el gatito, tiene varias vidas. Sí, ahora en este caso depende si aplica una fuerza para romperla, ¿no? 1000 Creo kilos es yo. la fuerza, 1000 kilos. 1000 kilos. Hacia abajo, Ujú. Hacia abajo. Ahora se sí. rompería, creo yo. Ahora sí. Dependiendo, se rompería. Dependiendo del material que te echo la mesa. Yo soy el profe, ¿no? No les debería decir esto. Pero la mejor respuesta siempre es depende. ¿Sí? Cuando uno dice depende, seguro que no le escapa. Pero la cosa es que cuando vos digas depende, te van a preguntar depende de qué. Y ahí va a tener que saber explicarlo, ¿no? ¿Mm? Falta una Ajá, cosita más, mira. Falta una cosita más, mira. Si la mesa, la fuerza la estuviera aplicando aquí en esta orilla, así, mira. Dijimos que era vertical, ¿no es cierto? Vertical, así. sí. Y le aplico en esta puntita de acá, ¿qué va a pasar? La mesa va a tender como a girar, mira. Se va a apoyar en estas patas y se va a levantar de acá. Se va a dar la vuelta. ¿Ves? No se va a romper Sí. necesariamente. ¿Mm? Y No. ahí tengo un último punto. Ahí ya no te puedo molestar más. Ya hasta ahí llegué, ¿no? El punto de aplicación. Todo depende dónde la aplique. Todo depende Ujú. dónde la aplique. Se llama punto de aplicación. Ahora lo voy a ir poniendo acá, ¿no? Esto que estoy dibujando acá es un puntito, ¿sí? Esto que está acá se representa el vector. El largo del vector sería qué tanta fuerza estoy aplicando. Entonces, ahí voy poniendo los elementos, ¿no? Primero el módulo, es decir, los 1000 sería el módulo. Segundo, Sí. la unidad, sería kilo, ¿sí? Tercero, punto de aplicación, lo que acabamos de decir. ¿Dónde voy a aplicar esa fuerza? Cuarto, sería la inclinación o dirección, que sería ni más ni menos que el angulito con el que yo estoy aplicando, ¿no? Sería 90 Sí. grados si fuera para arriba, o 270 grados si fuera para abajo, ¿sí? O 180 grados si fuera para el costado, o 0. Y el quinto Ujú. elemento es el sentido. Ahí están todos los elementos que tienen las magnitudes vectoriales. 5 elementos tiene, ¿sí? 5 elementos tienen las magnitudes vectoriales. ¿Mm? Así que esa es la diferencia entre las magnitudes escalares y vectoriales, ¿sí? Luego lo repasamos, preguntan lo que necesiten, ¿Mm? O ahora, cuando quieran, ¿no? Vamos a la otra. Había dos clasificaciones, uno según su naturaleza y el otro según su origen. Esta es fundamental para entender física, ¿no? Habíamos dicho que era como 3 colores, ¿sí? Hay 3 unidades fundamentales. Modernamente se han agregado unas más, así como las computadoras modernas también tienen más colores, ahora le han agregado el cian, el negro. Bueno, así también modernamente se han agregado un par más, pero vamos a trabajar con las 3 fundamentales. Las 3 fundamentales son la longitud, 1,75 metros, decíamos, la masa, como decir 3 kilogramos, ¿sí? Y el tiempo. Estos son los 3 fundamentales. Pero a partir de estos 3 fundamentales salen un montón más. Fíjense, por ejemplo, si mezcláramos, acá podemos observar longitud por un lado y tiempo por el otro. Acá, en este punto, ustedes no sé si logran ver que aquí se mezclan el tiempo con la longitud, acá. Es como si este fuera el color azul y este el color amarillo, se mezclarían y formaran el color verde.
si fuera en colores, ¿no? Pero como son unidades, ¿qué se obtiene al mezclar la longitud con el tiempo? ¿Qué es la longitud dividido en el tiempo? Supongamos que la longitud sea en metros y el tiempo sea en segundos. Metros sobre segundo, ¿qué es? La distancia. Muy bien, longitud y distancia es lo mismo, ¿eh? Longitud Ujú, y distancia es lo mismo, ¿sí? muy bien. Así que mezclamos esa longitud y distancia con el tiempo, ¿sí? También podría ser la longitud, medirla en kilómetros. Ahí aparecería lo que sería el kilómetro por hora. Se maneja mucho en los vehículos. Exacto. Eso. ¿Y qué es kilómetros por hora o kilómetros sobre hora? A eso se lo llama velocidad, ¿sí? Entonces, Ajá, la velocidad. si tomamos la unión de estos dos, vamos a sacar una flechita desde acá. Eso es velocidad. ¿Y cómo se obtiene la velocidad? Midiendo una longitud en un tiempo. Eso es lo que te marca el velocímetro de la moto, del auto. Sí. Velocidad. Ahí está. ¿Sí? Ahora, a este color secundario, a este verde, por decir así, que obtuvimos, si lo mezclamos otra vez con el amarillo, nos da otro tono, ¿no? Se llama, ¿cómo se llama? Mezclamos la velocidad con el tiempo de nuevo, ¿sí? Si mezclamos la velocidad con el tiempo, obtenemos estas que están con verdecito, son colores secundarios, podríamos decir, si estuviéramos hablando de colores. Pero como estamos hablando de magnitudes físicas, son magnitudes derivadas. La velocidad se obtiene mezclando las anteriores. Mezclando la longitud y el tiempo se obtiene velocidad. Ahora, mezclando la velocidad con el tiempo, podemos obtener aceleración, ¿sí? ¿Qué es la aceleración? Es un cambio de velocidad. Cuando uno aumenta la velocidad, está acelerando. Cuando uno disminuye la velocidad, está frenando, ¿sí? También en física se lo denomina aceleración, pero se dice que es una aceleración negativa. En criollo, en la diaria, nosotros decimos está frenando una persona. Así que ven cómo se van obteniendo, mezclando las unidades básicas o las magnitudes básicas, se van obteniendo derivadas. Si a la aceleración la siguiéramos mezclando con otro, por ejemplo con la masa, ¿qué nos daría esto? Aceleración mezclándolo con la masa. Nos daría lo que se conoce como fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es la masa por la aceleración. ¿Mm? Así que una nos va llevando a la otra, ¿ven? Una nos va llevando a la otra, como un trencito, como una cadenita. De hecho, ¿y la fuerza se puede mezclar para que me dé otra cosa? Es como los colores. Hay infinitas maneras de mezclarlo, ¿no? Así que vamos a mezclar la fuerza ahora con la longitud de nuevo, o con la distancia, como le decías vos, para que nos dé una nueva unidad que se conoce como trabajo. ¿Qué es el trabajo? Otra unidad derivada obtenida como la fuerza por la distancia. Esas cositas que están entre paréntesis son las fórmulas para calcularlas y van a ser muy útiles cuando ustedes tengan que hacer prácticos. De hecho, esta introducción que les estoy dando abarca toda la materia, pero mucho más de lo que vamos a tener nosotros. Probablemente abarque todo lo que hayan tenido antes en física. Nosotros no vamos a alcanzar a ver todas estas. Nos vamos a quedar ahí por la velocidad y la aceleración nomás. Estos son ejemplos que aún del trabajo se puede seguir mezclando y te puede salir, por ejemplo, la potencia, si lo seguís mezclando con el tiempo, o también te puede dar la energía, ¿sí? Y cada una de esas tiene un método de cálculo en particular, ¿sí? Pero lo que queríamos decir acá, lo que queríamos destacar es que hay magnitudes fundamentales, son tres: longitud, masa y tiempo, y derivada, hay un montón, como colores, que hay millones. Bueno, no sé si millones, pero hay muchísimas derivadas en física. Y es muy importante saber de qué color básico viene, porque ahí es donde la vamos a poder medir, ¿sí? Hasta aquí llega la clase de hoy.
Yo siempre cuando no hacen preguntas, las preguntas las hago yo. A ver, ocultar control, acá. Bueno, estas las vamos a poner en el grupo, estas preguntitas que están acá. A ver si ya las saben responder, ya pueden ir tomando nota para contestarlas, o pueden sacarse alguna duda ahora, ¿sí? Esta última preguntita que está acá la vamos a cambiar, porque la vamos a dar en la clase siguiente, esta, ¿sí? Y acá vamos a agregar esta. Explique la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales, ¿sí? Vectoriales. Y otra, explique la diferencia entre magnitudes. Ups, esto no era. Explique la diferencia entre magnitudes. Sería fundamentales y derivadas, coma, de ejemplos. Ahí está, fundamental. Ese fue el último punto que vimos, ¿sí? Estas serían las preguntitas que van a ir para ahora, para el práctico número 1, y sería la nota número 1 que van a tener, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre estas preguntas? ¿Se animan a contestarlas? ¿Creen que se vieron bien en la clase? ¿Alguna duda? ¿Sí? Este práctico se debe entregar en una semana, ¿sí? Como máximo, para poder seguir con el siguiente. No sé si lo logran ver ahí. No, ¿no? No. Dejar de compartir. Compartir. Sí. Profe, ahí donde dice en la consigna de las ramas de la física, Sí. ¿ponemos solamente las ramas o también definimos parte de las ramas? No, no hace falta, solamente algunos ejemplitos nada más de los que aparecen ahí. Ah, solamente ejemplos. Exactamente. No todas las ramas, sino algunas ramas, ¿no? ¿Qué son las ramas? Alguna definición, algún ejemplito, ¿sí? Nada más. Todas las ramas, Claro, te mato si te pregunto todas las ramas. Claro, por eso le preguntaba en particular si hay algunas que tenemos que, o las que más se utilizan para la física. Las que más vamos a utilizar nosotros está marcadita ahí en amarillo, cuando las vimos recién, ¿sí? Son las que más vamos a utilizar. La parte de mecánica, ajá, la parte de, no estática, no vamos a llegar a ver estática, pero la parte de dinámica la vamos a ver. Sería, creo que era esta, ¿sí? Esta es la parte que más vamos a utilizar nosotros, ¿no? Pero específicamente nos vamos a detener, vamos a llegar a ver la primera nada más. Hay un montón para estudiar. Vamos a ver la primera, la cinemática, ¿sí? Esa rama, ¿sí? Cualquiera de estas son ramas también, ¿no? Cualquiera de estas son ramas, ¿eh? ¿Estamos? Así que esos serían los ejemplos. Muy bien, chicos. Vamos a dejar, a ver, voy a cortar. No sé si alguien quiere hacer una pregunta para que escuchen los compañeros. Soledad, Esmeralda, ¿quieren hacer alguna pregunta? No teman preguntar algo raro, ¿no? Pregunten nomás con confianza. Cualquier cosa lo editamos. No, está bien, profe. Bueno. Esta es la introducción entonces. Recuerda que son 8 clases que vamos a ver, ¿sí? Y vamos a empezar la próxima con ejercicios, ¿sí? La próxima, acá estaba el último punto que lo saqué, decía, no sé si se ve, convertir las magnitudes siguientes, ¿sí? Vamos a pasar, vamos a hablar, vamos a detenernos un poquito en las magnitudes, en metro, en kilo, ¿sí? Miren, por ejemplo, una pregunta, la voy a tirar ya la pregunta, pero pero la próxima la vamos a desarrollar, ¿no? Si tuvieran que decir cuánto hay de aquí hasta Tilcara, ¿ustedes cuánto dirían?
Tírense, lo que sea, no importa que esté mal. ¿Cuánto hay de aquí hasta Tilcara? 60 kilómetros. Cristian dice 70 kilómetros. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Soledad, ¿cuánto hay? 60. Te achicaste. Es una aproximación, no importa, ¿sí? Soledad, ¿qué decís vos? ¿Cuánto hay de aquí hasta Tilcara? Sí, Soledad. 16 podría. 16, ¿qué? 16 kilómetros. 16 kilómetros. Gracias, Soledad. A ver, Esmeralda. A ver, ¿quién da más? 40, 40, ¿qué? 40 kilómetros. Bien, muchas gracias a los tres. En realidad los tres contestaron bien lo que yo quería saber, ¿no? ¿Sabe lo que contestan algunos? Dicen media hora o una hora, depende en qué vas. Pero una hora mide el tiempo, no la distancia, ¿no? Así que ustedes los tres contestaron bien. ¿Cómo? Porque usted nos preguntó cuánto de distancia hay. Es correcto, por eso contestaron bien, ¿no? Pero esa pregunta se la va un montón y un montón se equivocan en la respuesta. Mucha gente está acostumbrada a decir una hora y de aquí hasta Tilcara. Sí, 1 hora y media si vas en el Ballista. Pero no es el tiempo una medida de distancia. Así que ustedes contestaron bien. De aquí hasta Tilcara hay kilómetros. Sí, hay aproximadamente un poco más de 60 hay, ¿sí? Pero no me importaba el número, sino entender eso, ¿no? Que hay una definición y hay una diferencia en decir el número y la unidad. ¿Ves? Ahí Soledad dijo 16, pero enseguida lo arregló 16 kilómetros. Está muy bien. Ahí tenemos una unidad escalar, ¿sí? Una unidad escalar. Pero nunca hay que confundir el tiempo con la distancia, ni el tiempo con la distancia, ni tampoco hay que, ¿cómo es? Hay que confundirlo con la masa, con los kilos. No vamos a decir de aquí hasta Tilcara hay 3 kilos. No, ¿verdad? Entonces, acá, Sí. esto es lo que quiere. Ninguna de estas tres hay que confundir, ¿sí? Van a ver ustedes cuando vamos resolviendo algunos problemitas que quizás se le complique. Eso es lo que quiero que no pase. Vean la diferencia entre las tres. Sí, te escucho. ¿Ibas a preguntar? No, ahí, no, como nos estaba poniendo los ejemplos de la diferencia entre tiempo y la distancia, Sí. ahí también estaba viendo el tema de que usamos los dos para hacer los cálculos de los trabajos. ¿Eso lo vamos a usar, lo vamos a aplicar ahí o...? Exacto. Sí, 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 sí. No creo que pasemos más de hacer longitudes, masas, tiempos y hasta incluso saquemos velocidades como una secundaria. Creo que hasta ahí no va a llegar la materia, ¿sí? Esto es lo que se conoce como cinemática, hasta ahí no va a llegar la materia, ¿sí? Dentro de cinemática hay dos clases, MRU y MRV, ¿sí? Que después lo vamos a ver. Pero esto, hasta acá nomás, después todo lo que les mostré para abajo es un ejemplo de unidades derivadas, pero no la vamos a ver, ¿sí? Pero nunca confundan longitud con tiempo, ¿sí? Nunca vayan a pedir, véndame a la verdulera 3, no sé, va a comprar papa, decir 3 horas de papa, ¿no? O 3 metros de papa, ¿no? Nunca hay que confundir longitud con masa y con tiempo. Son las unidades fundamentales. Si ustedes tienen eso claro, va a ser muy fácil después resolver los otros tipos de problemas que vamos a tener. Excelente.